con Gaby Cam y Javier Ibarreche en este episodio de podcast. A Robert De Niro lo podemos ver en una serie y una película. Alto Nights, Mafia y Poder en Cinemex y Día Cero en Netflix. Joaquín Cosío está con nosotros para hablarnos de Pérdida Total. Kenia Oz, la OG, está de estreno en cines y habla con nosotros en exclusiva. Lo mejor de las series y del cine está aquí en Con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Bandita querida, un placer venir aquí a hablar de lo que más me gusta y saludo con muchísimo gusto a mi cómplice del mundo de las películas y las series, mi queridísima Gaby Cam. Vaya que nos encanta este programa y estar con ustedes cada fin de semana hablando de lo que más nos gusta, el cine y las series. Y este programa se va a poner intenso porque vamos a hablar de una serie que a Javier y a mí nos tiene trastornados. Pero antes de adelantarles y spoilearles lo que va a suceder en de estreno, mejor comenzamos. Robert De Niro es un titán del cine, un maestro de la interpretación y un guerrero del arte. Su genialidad la podemos ver desde la década de los 60, dejando huellas en muchos de sus papeles, no en todos. De Taxi Driver a Casino, su espíritu y pasión iluminan la pantalla. Para todos los que somos fans de Robert De Niro, te platicamos que esta semana puedes ver de él una serie y una película y ambas están basadas en su potencial actoral. There are three ways of doing things around here: the right way, the wrong way, and the way that I do it. Primero lo puedes ver en una película en Cinemex con Alto Nights, Mafia y Poder, que se distingue porque Robert De Niro interpreta dos papeles, Vito Genovese y Frank Costello. You want to be like them? Come on, you ain't like them. Ni parecen mafiosos. Justo, que parecen ya más bien los señores que deberían estar en una casa de retiro. Pero bueno, más allá de eso, son dos jefes del crimen, rivales, absolutamente basados en hechos reales. They own this country. Pues la película es la historia de la mafia neoyorquina de la década de los 50 y la lucha por el poder de estos capos. They're bigger gangsters than we ever could be. La otra producción con Robert De Niro que no te puedes perder es Día Cero en Netflix, una serie que te sumerge en un mundo de sombras y secretos. 3,402 people died on zero day. En esta serie, Robert De Niro nos guía a través de un laberinto de intrigas y conspiraciones, interpretando a un expresidente con muchas frustraciones que debe investigar quiénes son los autores de un ataque cibernético que ha costado miles de vidas. Computer system is completely hijacked. A significant number of casualties. Cada episodio es un capítulo de una novela de espionaje donde nada es lo que parece y la verdad es un espejismo. This will happen again. Robert De Niro, con su presencia carismática y su mirada penetrante, nos muestra un personaje complejo y multifacético que tiene que lidiar con su pasado político, con su familia y con una misión de encargo para sobreguardar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Creo que vas a estar de acuerdo conmigo si digo que Robert De Niro es uno de los mejores actores que tenemos vivos hoy en día. Y uno de los mejores actores de la historia. Bien lo decíamos ahorita, ¿no? Esta serie y esta película tienen que ver con el potencial actoral de Robert De Niro. Más que potencial, ya sabemos de lo que es capaz Robert De Niro. This horrific attack. He's just gonna grab people off the streets without warrants. Es muy posible que su mejor época ya haya pasado y eso sí tiene que ver con la edad. O sea, a final de cuentas, lo vimos hace unos años en el Irlandés, donde lo rejuvenecieron un poco con tecnología, pero pues corporalmente como que ya no se veía como un joven y era un tanto incómodo de ver en esa escena. People have forgotten what life is all about. Pero más allá de eso, siento que es un actor que ya está entrando como en un periodo en el que por mucho que se interprete a sí mismo, tenemos ganas de verlo. O sea, como que es un actor que dan ganas de ver de qué es capaz Robert De Niro porque sigue actuando a la edad que tiene, porque sigue además, digo, aunque ya no se ve como un joven, como que sigue siendo bastante, como que tiene una vitalidad bastante particular, independiente a la edad que tiene. Creo que es un experimento interesante el ver como público la trayectoria de Robert De Niro desde los 60s hasta la fecha. O sea, el cabrón lleva 6 décadas actuando. O sea, no es poca cosa. No, y actuando bien las 6 décadas. A mí hay algo que he visto en él y que me ha costado mucho trabajo encontrar en otros actores. O sea, sí es algo muy Robert De Niro y es que ese hombre llena la pantalla. O sea, no importa con quién lo pongas, él entra en escena y no puedes dejar de verlo. Y me ha gustado también verlo en una faceta cómica en los últimos años, ¿sabes? Digo, no es tan totalmente reciente con The Fuckers, pero me encantó verlo, por ejemplo, en Pasante de Moda con Anne Hathaway. O sea, me ha encantado verlo. Con Zac Efron, la de The Bad Grandpa.
Arepa. Ah, claro, también. Y Las Vegas, o sea, esa pinche película, sí. Es un tipo que puede hacer lo que quiera, que a estas alturas yo creo que él sabe que ya dio los mejores papeles de su carrera y que lo sigue haciendo porque le gusta, y eso se nota. Y sí, la presencia que Robert De Niro tiene en pantalla tal vez solo se la puedo equiparar a actores como Al Pacino o como Jack Nicholson, pero es impresionante, así que creo yo que todavía hoy, en 2025, Robert De Niro es garantía de algo bueno cuando está en una serie o en una película. ¿Acaso estoy viendo doble? Es el vocalista de Los Acosta y Javier Ibarreche en la misma habitación. Yo como actor fui pésimo. No, Gaby Cam, no estás viendo doble porque respetamos el equilibrio. Es una semana el vocalista de Los Acosta, una semana yo, ¿ok? Se aprendió de la sustancia. No... Sí, claro que sí. Muy bien. Bueno, pues en Alto Knights, Mafia y Poder es interesante ver cómo el icónico Robert De Niro sí da vida a los dos personajes protagónicos, los mafiosos amigos y rivales Frank Costello y Vito Genovese. Por primera vez en su carrera y a sus 81 años, Robert De Niro asumió este particular reto con maniobras cinematográficas inusuales, ya que en algunas escenas los dos personajes se sientan frente a frente a conversar. Es como una moda, ¿no? También Michael B. Jordan lo va a hacer en la película de Pecadores. Sí, justo. Con ayuda de prostéticos para el personaje de Vito Genovese, acompañado de un tono de voz más agudo y un discurso más rápido y agresivo que el de Frank Costello, Robert De Niro logró hacer una magistral y disociada interpretación de ambos personajes. Pero Robert De Niro no ha sido el único. Hoy, en De Estreno, me vienen a la mente aquellos actores que han interpretado dos papeles para una misma película, y que yo como actor les puedo decir que es un trabajo tan exigente y agotador y tan cabrón como no se lo pueden imaginar. Hablo completamente desde la ignorancia porque jamás he interpretado a dos personajes en la misma película, porque jamás he actuado frente a cámara en una película. Pero suena agotador. Invitamos a nuestros patrocinadores a que le llamen a Javier Ibarreche a interpretar. Suena algo demandante. Sí que he interpretado dos personajes en la misma obra de teatro y ahí sí puedo certificar que eso sí está cabrón. Pero bueno, tenemos unos ejemplos que tienen que ver con el mundo del cine. El primero, como ya lo mencionábamos, es Javier Ibarreche y el vocalista de Los Acosta, pero la primera película que yo vi... Que no, por eso dices que nunca lo has hecho. Bueno, la primera película que yo vi con doble actuación, y no saquen cuenta, se los pido, fue Juego de Gemelas con Lindsay Lohan, y la verdad es que fue tan convincente como Halle y Annie, con todo y acento británico, que muchos pensaron en su momento que Lindsay Lohan sí tenía una hermana gemela, y puedes revivir esta película, por si no la has visto, joya cinematográfica de esas ligeritas, Disney Plus. Actually, I'm not Halle. Actually, I am. Annie? Halle? Es un absoluto clásico del cine Juego de Gemelas y es una película que yo también juraba que Lindsay Lohan tenía una gemela, sobre todo porque con el doblaje al español no te das cuenta que no habla como británica. Es verdad. De estreno reciente vimos también a Theo James dando todo en su interpretación de los gemelos Bill y Hal Shelburne en El Mono, quienes atormentados por su juguete de infancia tienen maneras diferentes de hacerle frente a la muerte. Things have been a bit messy around here. Yeah, your aunt, of course, was Monday. Y para cerrar, no podemos dejar pasar a un actor que igual que Robert De Niro interpretó a dos gángsters magistralmente y viéndose como nadie en la pantalla. Tom Hardy en la aclamada cinta de 2015, Leyenda, la profesión de la violencia, que de hecho puedes disfrutar en Prime Video. I come here for a fucking shootout, right? A proper shootout with some proper men. A shootout, right, is a fucking shootout. Y se nos está olvidando uno. Hay que mencionar al Armie Hammer. Correcto, en The Social Network, que yo también pensé que tenía un gemelo de verdad. La arma muy bien Armie Hammer. No así en la vida, pero en esa película lo hizo muy bien. Hubiera sido muy irónico que sí que sí estuviera por tener un gemelo, pero en realidad se lo comió en el vientre, ¿no? ¡Ay, ya! De estreno One on One. Esta semana está de estreno Pérdida Total, cinta que cuenta la historia de Claudio, un mentiroso serial que decide fingir un accidente automovilístico de pérdida total para cobrar el seguro y salir de sus deudas. Pero cuando el cadáver del hijo de un narco es encontrado en la cajuela del coche que abandonó, la historia cambia un poquito. Las mentiras son mentiras, ni buenas ni malas. Un muchito, diría yo. Esta semana están con nosotros en De Estreno Héctor Kotsifakis y nuestro querido amigo Joaquín Cosío. Es un gusto darles la bienvenida en este One on One. Platícanos un poco sobre Pérdida Total. ¿Qué hace especial esta película? Es un guión de Enrique Beñé, director, con Ernesto Anaya, que en paz descanse. Yo lo que sé es que ellos pelotearon como la premisa de qué pasaría si este
mentiroso decide chocar su auto para cobrar la pérdida total y empezaron a tejer la historia entre ellos. Yo conocí a Enrique Beñé preproduciendo una serie y fuimos a Coahuila y estuvimos escauteando por ahí las carreteras, y al ver los paisajes y las carreteras me decía: oye, Pato, tengo un guión que se puede contar aquí. Yo soy de Torreón. Entonces me platicó la historia, me entusiasmé mucho junto con él y aquí estamos. Joaquín, siempre me sorprenderá verte hacer papeles de malo porque eres una de las personas más agradables que conozco. Literalmente eres un pan de Dios. Sí, no me escapo del todo. Pero no, en realidad es un personaje breve, ¿no? Pequeño, en medio de toda esta serie de peripecias que ocurren, ¿no? En medio de este elenco, además, tan numeroso, ¿no? Lleno de actores extraordinarios, buenísimos, ¿no? Hay que hablar de Alejandro Calva, de Enrique Arreola, actores buenísimos. No, y en este caso sí, pues me toca jugar un papel bastante discreto, pero no menos importante. No hay papeles pequeños. Cuando se trata de una cinta como Pérdida Total, en la que se tienen que poner en circunstancias en las que nunca han estado, ¿cuál es el secreto? ¿Y a qué tipo de recuerdos propios apelan para construir estos personajes? La mayor parte de las cosas que un actor construye dentro de su cabeza para poder creer una situación y reaccionar de manera orgánica ante eso es por medio de la imaginación. Como cuando eres niño, que eres capaz de creer cualquier cosa y agarras un cucharón y eso ya es tu espada, o puede ser otra cosa, pero realmente lo es porque tienes esa fe en la imaginación. Y si tú dices, este es mi castillo, ya todos vemos un castillo. Ese es el poder de la imaginación, y el actor tiene que apelar a ella todo el tiempo, porque si no tienes imágenes que te provoquen cosas. No hay un contenido, ¿no? Luego se vuelve como pura forma o hacer como que te pasan las cosas, pero para actuar tienes que construir, y construir una ficción tiene una metodología y para eso se estudia. Y entonces, pues eso, muchas veces te toca actuar con una tela verde. Sin duda la actuación es un trabajo de mucha imaginación. Joaquín Cosío y Héctor Kotzifakis, ¿ustedes cómo se aseguran de que la suya siempre esté lista para los sets? La imaginación aplicada en el juego, ¿no? La idea de jugar es ciertamente, creo que parte de lo que se refiere Kotzi, y es jugar. Es uno de los atractivos fundamentales, ¿no? que tiene la interpretación. Es decir, imaginas y te dan ciertas cosas, ciertas circunstancias, ciertos personajes con los que tienes que dialogar, pero básicamente la idea y el motor fundamental es esa idea de estar jugando, estar divirtiéndote. Yo creo yo sí soy muy creyente de esa premisa. Si yo me divierto, la gente se va a divertir. Joaquín Cosío y Héctor Kotzifakis, protagonistas de Pérdida Total, muchísimas gracias por este one-on-one de estreno. Siempre es un placer recibirlos. ¡Pinche mentiroso! No, te lo juro. No me jures, hermano, porque me encabrono más. Exterior. Día. Jardín de la casa de la familia Miller, West Yorkshire, Reino Unido. Dos policías salen de la casa, resguardando a un adolescente esposado. Se trata de Jamie Miller, de 13 años. Desde la puerta, sus padres gritan que se trata de un error. What are you looking for? You're making a big mistake. He's only a kid. Jamie forcejea y grita también. Dad, I haven't done anything. Mientras uno de los guardias le indican que su hijo es un sospechoso de un asesinato. He's a good kid. De estreno. Adolescencia. La escena anterior que escuchamos es el inicio del proceso que tendrá que enfrentar Jamie, un chico de 13 años que es acusado de asesinar a una compañera de su escuela. Y si la premisa te parece cabrona porque no es común ver historias de niños asesinos que no sean de terror, espera que te contemos cómo está filmada la serie. Los 4 episodios de la serie, creada por Jack Thorne y Stephen Graham, quien por cierto también interpreta al papá de Jamie, fueron filmados en plano secuencia, es decir, que la cámara no corta en ningún momento, y el objetivo es que tú formes parte de la historia como testigo ocular en tiempo real de todo lo que viven Jamie y su familia. Aunque en redes sociales corre el rumor de que Adolescencia es un caso real, Stephen Graham ha sido muy claro que esto no cuenta una historia en específico, sino que está inspirada en una serie de crímenes que cometieron chicos con cuchillos y que él vio en las noticias. Yo en redes invité a que vieran esta serie porque de verdad me urge que la vean, porque es impactante. Y ahí les van unos comentarios que he recibido de los 1382 que han llegado. Do you know a girl called Katie Leonard? Yeah. Describe each other as friends then. Is she dead then? Why would you ask her?
Cloud Swan pone brutal, reflexiva, fuerte y poderosa. Lloré muchísimo en la última escena. Y si es cierto, yo también, la segunda vez que la vi, porque ya la vi 2 veces. Oli Peralta dice, me quedé helada. María Casenbrun dice, una joya absoluta. Paus Cebadua dice, yo terminé de verla y le marqué a mis 2 hijos preguntándole si estaban bien y que los amaba. Esta serie, creo que hay algo bien importante que distinguir desde antes de que la vean, y Stephen Graham ha sido muy claro. No es un whodunit, es decir, no es una historia de misterio para averiguar si el chico acusado de asesinato efectivamente mató o no a su compañera. Eso lo sabemos desde el primer capítulo. Jamie es culpable. Jamie es un asesino. Jamie mató a su compañera de la escuela. La serie trata de explorar la pregunta de por qué la mató. So do you think it would be okay if we speak about it? I haven't done anything. Es un poco un entender cuáles son todos los factores que podrían convertir a un niño de 13 años en un asesino. Porque bullying ha habido en muchos momentos de la vida, familias ausentes ha habido en muchos momentos de la vida, pero no en tantos momentos de la vida como ahora se han convertido niños de 13 años o de esa edad en asesinos. Y la serie un poco trata de explorar cuáles son los factores que podrían contribuir a que esto ocurra. Y creo que la exploración es absolutamente brillante porque atiende como la escuela, la familia, diferentes aristas que todas tienen que ver con cómo se formó el carácter de Jamie. No es que una sea culpable, es que todas de algún modo son un poquito responsables y hay una gran diferencia ahí. You're a good dad, a great dad. We've done nothing wrong, have we? Me es un poco complicado hablar de esta serie porque sí es una serie desgarradora, o sea, eso hay que decirlo también. Es difícil hablar de ella porque por un lado es una gran miniserie, está perfectamente actuada, perfectamente contada, perfectamente dirigida, filmada, todo está on point. Pero por otro lado, decir que una serie sobre un asesino de 13 años es buena, pues cuesta un poco de trabajo porque, como bien lo mencionas, lo que pone sobre la mesa esta serie, y es un poco lo que mencionábamos al principio de este segmento, pues es qué papel juega cada quien en cómo termina siendo una persona, ¿no? Y qué tanto también es la voluntad de esa misma persona que a los 13 años ya tiene cierto nivel de conciencia. Hay un grado tremendo de la educación que reciben hoy los niños, los chavitos. Soné súper mamá, pero no importa. De las redes sociales, ser mamá es bonito y es bueno. Y esta serie te lo cuestiona un montón. Y fíjate que yo tuve la oportunidad de verla con un papá de un niño de 13 años y yo iba preguntándole, ¿no? Y me decía, es que todas estas cosas que la serie te cuenta, te las cuestionas todos los días porque uno no nace sabiendo educar niños, ¿no? Y tú crees que lo haces bien y cuando te das cuenta te faltó algo en un punto medular. Y hay una cosa interesante ahí también, que es que, y ya que la vean van a ver qué pedo, la serie tiene 4 capítulos y ninguno de ellos trata sobre Katie, que es la víctima de Jamie en este asesinato. Y esto es importante porque justo la serie de nuevo explora la pregunta de por qué Jamie mató a Katie, es decir, la pregunta de por qué los Jamies del mundo matan a las Katies del mundo. Porque esto es un crimen que ocurre y que responde a un tipo de violencia que se cultiva primordialmente en redes sociales, incluso como en un asunto como más cercano a Reddit, no como una red un poquito más oscura, como que responde un poco a la pregunta de por qué los Jamies del mundo matan a las Katies del mundo. Y cada capítulo ofrece un cacho de la respuesta. La parte de la escuela, la parte de la familia, la parte de los pensamientos del propio Jamie con respecto a lo que hizo en ese capítulo que tiene con su psicóloga, que es de lo mejor que he visto en mi perra vida en televisión jamás. Pero si hubiera un capítulo sobre Katie, de algún modo estarían implicando que Katie es parte de la respuesta. Es decir, estarían implicando que Katie de algún modo murió. Es culpable. Como consecuencia de algo que hizo Katie. Y no. Justo Katie no aparece porque ella no tuvo nada que ver con su muerte. Jamie la mató por un odio que él cultivó, por decisiones que él tomó, por una cuestión que él trabajó, digamos, él permitió que sucediera durante varios años en el no sacar sus emociones y que eventualmente devino en un asesinato. Por eso es importante que Katie no aparece. No es una serie que trate sobre la perspectiva de la víctima. Afortunadamente hay un montón de series y de películas que sí abordan esa perspectiva. Esta es una serie que tiene que ver con la perspectiva del perpetrador y entender cómo se convierte uno en perpetrador. Principalmente para ver si podemos evitarlo, para ver si podemos de repente encontrar señales en adolescentes que claro que participan de esos espacios virtuales para que pues no lo hagan, o sea, para que salgan de ese lugar y para que se sientan seguros de explorar sus emociones y de vulnerarse y de compartir lo que tienen adentro y de que sepan lidiar con el rechazo y que no se conviertan en asesinos como es el caso de Jamie. Pinche serie me mandó al carajo, o sea, de verdad es la mejor cosa que viene el año, salvo quizá lo que vamos a hablar después, pero no mames. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. No te pierdas Adolescencia, el fenómeno de Netflix. Si no la has visto, corre a verla porque, como dice Javier, sin temor al error, es la mejor miniserie del año. It's crazy. Y bien desde hace rato que quizá la otra mejor cosa que viene el año es la que íbamos a hablar a continuación, no podemos dejar de hablar en este programa de una serie que de verdad me tiene vuelto loco y también me urge que hablemos de ella. Ya sé, Javier, a mí también me tiene vuelta loca y yo creo que si al principio de esta serie yo decía, es bueno el procedimiento de separación, mi vida sería más feliz, ya no sé cómo me siento al respecto. Justamente hablo de, ya hablamos de la mejor miniserie del año, esta es la mejor serie del año, hablo de Severance, que acaba de tener el final de su
segunda temporada, en donde no mames el cliffhanger, no mames el final, eso fue perfecto. Para todos los que no han visto Severance o Separación, está en Apple TV Plus y no te la puedes perder, pero la tienes que ver desde la primera temporada. O sea, ahí sí se te advierte, hay que verla completita. Y justo, o sea, de verdad, tengan cuidado con los spoilers porque es una serie como en su momento lo fue Lost, que era como de constantemente enterarte de cosas. Es una serie que creo que desafía toda clase de paradigmas. Es producida por Ben Stiller, acumuló 14 nominaciones al Emmy en su primera temporada y lo que me gusta es que es una gran metáfora a la serie misma. Miss Cobell's orders. I'm to watch her for signs of sadness and verbally encourage her to forego further suicide attempts. Upon request, I can also perform a hug. Además, Ben Stiller dirigió algunos episodios también. Ahora, sus personajes están en una oficina viéndose las caras entre cubículos y se encuentran que sus memorias se quedan ahí cada vez que regresan en las noches. Es decir, se sometieron a un proceso de separación, por lo tanto, su vida fuera del trabajo no la recuerdan cuando entran al trabajo y viceversa. La misma persona básicamente vive dos versiones de sí misma, una en el trabajo y otra en su casa, porque hay un procedimiento que ellos mismos decidieron hacerse. ¿Por qué alguien se haría eso? Tengo 1000 respuestas. 1000 respuestas. Una de ellas por duelo, porque te va mal en la vida, porque te va mal en el trabajo. Hay muchísimas razones. Y que justo la exploración de la serie tiene que ver con eso, con esta como separación absoluta entre tu ser y tu trabajo. O sea, ¿con qué motivación vas al trabajo cuando no tienes realmente como ninguna conexión con el mundo real? O sea, el personaje que vive dentro del trabajo solo vive para el trabajo. Entonces se cultiva como esta cosa como medio de culto en adoración hacia los fundadores de la empresa que se llama Lumon. Y eso es de verdad la puntita del iceberg porque la cosa se pone... O sea, me urge de verdad, véala todo el mundo para que hablemos todos colectivamente del final, porque el final de la segunda temporada es la cosa más perfecta que he visto yo para terminar una serie. O sea, y no ha terminado porque va a haber una tercera temporada, pero no mames ese final. Es de esos finales que tiene sentido y aún así no lo ves venir, y la construcción de un mundo tan complejo que termina, o sea, no mamen. De verdad, es de volarse la cabeza, y la metáfora que a mí más me conmueve es justo lo que podemos hacer como personas para huir del dolor en general, que tiene que ver justo con el por qué separarme de otra versión de mí, pues para que el otro sufra y yo no. Aquí el actor Zach Cherry nos dice sobre el escenario claustrofóbico. I think a lot of people definitely relate to the kind of, the experience of being at work and kind of being stuck at work. Creo que mucha gente se identifica con la experiencia de estar trabajando y sentirse atrapado ahí. Having things going on above your head that maybe are out of your control and wanting to know more about that. And tener la sensación de que hay cosas sobre ti que no puedes controlar y deseas saber más sobre eso. I think that's kind of one of the interesting things about the show is watching the any characters who are really not treated with much humanity by the company sort of start to get in touch with their own sense of humanity. And creo que una de las cosas importantes de la serie es ver a los personajes Intus que no son tratados con humanidad por la compañía, que comienzan a descubrir su propio sentido humano. And then that changes their expectations for what they want out of their lives. Y eso los lleva a cambiar sus expectativas de lo que desean para sus vidas. Es que Severance también es una serie súper profunda. Yo tengo que confesarte que la tuve que ver 2 veces porque la primera vuelta que la empecé a ver como que no le agarré del todo el gusto, y la segunda ya me enganchó completamente porque en efecto es una metáfora de la vida godín y de la vida de todos, ¿no? O sea, uno toma decisiones a veces tontas o a veces sin sentido cuando está viviendo un duelo, cuando está viviendo una pérdida. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y cómo a veces esta necesidad, cometemos decisiones desde tener pareja luego hasta muchas cosas, ¿no? Hasta el tradicional cierro ciclos, me corto el pelo, y todo esto es para evitar sentir algo que necesitamos sentir, y esta serie te lo recuerda en cada episodio, ¿no? O sea, que no importa qué tanto intentes escapar de lo que te hace daño, de lo que te pesa, así te metas a trabajar 24 horas al día, estés sumido en tus pensamientos, no vas a poder superarlo si no lo vives. Es como un poco lo que Intensamente nos enseña, ¿no? En la primera película, que tristeza es necesaria también para la vida. Pues imaginen Intensamente para adultos, en un mundo en el que uno puede encerrar a tristeza en un cuarto, y entonces hay una versión de ti que solo siente eso y la otra versión siente las demás. ¿Y eso es sostenible? Por supuesto que no. No. Pero eso ocurre en la serie y es una cosa, o sea, es una serie creo necesaria incluso. Me parece muy irónico que la serie que mejor dibuja las maldades del mundo corporativo sea producida por una megacorporación como lo es Apple, pero lo están haciendo muy bien. A lo mejor no es tan mala, tal vez ellos sí saben cuál es su objetivo en la vida, no como los de Lumon. Puede ser. La única batalla que importa es la que peleas contigo mismo, y cuando la ganas,
el mundo no puede tocarte. De estreno en Cinemex. Kenia Oz acaba de estrenar el documental que muestra todos los momentos antes, durante y después de sus 2 conciertos en el Palacio de los Deportes que la terminaron de consolidar como una de las cantantes más influyentes del pop en español actual. Me levanto así y el primer pensamiento que tengo en la cabeza es el show. Podremos ver todo lo que hay detrás de una producción de este nivel, como vestuario, luces, coreografía, visuales, pero también el lado nada glamoroso que eso implica, como los intensos ensayos de incertidumbre. Kenia nos contó el secreto para navegar las dificultades de preparar un show. Hay un trabajo interno gigante que he tenido que hacer para poder creerla y poder desarrollar muchas áreas como artista, que a veces eran muchas inseguridades que tenía respecto a mi música, cómo me quería proyectar, a lo que quería hacer, y es por eso que dije cuando me encontré como que el mundo no puede tocarte. No importa cuántas personas estén en contra, cuando tú te encuentras y crees en lo que estás haciendo, creo que lo transmites y es cuando conectas con más. Tuvieron 3 ensayos y en 2 horas ya son el show. Dios quiera, y no creo en Dios. Kenia Oz, la OG, ya llegó a salas de cine y según Kenia, estos son los 3 esenciales que tienes que llevar para disfrutarlo al 100. Ay, yo creo que es muy importante el look, porque los Keninis, o sea, si tú vas a un concierto así, pues muy normal, pues no pasa nada, pero tú vas a ver que los Keninis, ellos van con el total look, o sea, total glam. Entonces es muy importante que vayas bien, on point. Y también yo creo que te vayas con una mentita o algo de miel, porque si vas a cantar vas a terminar sin voz 2 días. Y que lleves buena actitud, que vayas feliz, emocionado a ver el show y a disfrutar. Hace rato que no me sentía así, solita bailando, pónganme otra rola. Yo quiero decir que admiro mucho a Kenia Oz porque ella forma parte de un movimiento, digamos, o de una tendencia que ha ocurrido en los últimos años de influencers o de gente que sale del internet y que consolida una carrera musical. Hay mucha gente que hace eso y mucha gente que se queda en el camino y muchos otros que demuestran y quizá con más dificultad, porque seamos honestos, como público nosotros somos más exigentes, ¿no? Salió de redes. Totalmente. A ver si sí canta, ¿no? A ver si sí la arma. Entonces, la verdad es que mucha gente lo intenta y se queda en el camino, en el intento. Y hay gente como Kenia Oz que revoluciona la industria. Y a mí me encanta verla triunfar. Creo que ella ha demostrado que tiene todo, ¿no? Que tiene el talento, que tiene la visión. Como diría Shakira en su canción del jefe, ¿no? Tienes todo para ser millonario. Bueno, Kenia Oz lo tiene y lo está logrando. Y me da mucho gusto, o sea, me da mucho gusto que esa tendencia de alguna forma sirve un poco como filtro para quién se queda y quién se va. Y la gente que se queda se lo merece realmente. Sí, de acuerdo. Creo que para alguien que salió de las redes también y que ahora se dedica a algo que fue consecuencia de su trabajo en redes, sí representa una inspiración ver que llega a un nivel tan grande. Pero el punto de partida que tiene que ver con esto de salir de un video viral, me parece ya, o sea, como que desde ahí ya tiene un poquito mi empatía. ¿Qué tal está? No lo sé, pero véanlo y juzguen. Kenia muy guapa. No, por eso, o sea, el Yo lo puedo decir, tú no. Tú no, yo lo puedo decir. Kenia espectacular y su documental también. La próxima semana estará de estreno. Tenemos entrevistas exclusivas con Jason Momoa, Jack Black y todo el elenco de una película de Minecraft. Y aquí te va nuestro top de recomendaciones. Número 3. Severance o Separación está en Apple TV Plus y no te la puedes perder, ya se te dijo y se te repitió desde la primerita temporada. Número 2. Pérdida Total cuenta la historia de un personaje de comedia metido en una tragedia cargada de ironía y sentido del humor en Cinemex. Número 1. Adolescencia es la miniserie de Netflix que está dando mucho pero mucho de qué hablar y si quieres ser parte de la conversación, la tienes que ver. Pues bandita, con esto nos despedimos de un episodio más. De verdad creo que un episodio muy importante porque de aquí se habló de la mejor miniserie y la mejor serie del año al mismo tiempo. O sea, no es común que eso ocurra, entonces aprovechen las recomendaciones. Y sin más, tengan una bonita semana. Nos escuchamos la que sigue. Gaby Cam, gracias por un episodio más de Estreno. Les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las redes como, a mí me encuentran como @Ibarreche_Javier, al programa como @DeEstrenoMX. Y a mí como @GabyCam40. Y si ustedes creen que el glamour invade
nuestras vidas cuando estamos grabando este programa. No siempre es así. A veces nos espera una cabina bonita, a veces otros países. Y hoy Javier está en Oaxaca, yo estoy en la Ciudad de México y básicamente estoy grabando con El Hombre Toalla. Si usted quiere ver cómo se grabó este episodio, vaya a las redes de Estreno MX, porque les vamos a subir un breve video para que vean lo que se hace, para que este programa llegue a sus casas todas las semanas. Para que usted vea los extremos a los que estoy dispuesto a llegar para que no suene tan culero el audio en el que grabo, a pesar de que estoy en un cuarto de hotel en el otro país, del otro lado del país. Hombre Toalla, Hombre Toalla. Y de nuevo, si se perdieron algún episodio de Estreno, no dejen de escuchar el podcast de Estreno en la plataforma que ustedes prefieran. Ahí escuchan las versiones que se grabaron en cabina y también las del Hombre Toalla. Claro que sí. Nos escuchamos la siguiente semana, bandita querida. Muchas gracias y se me cuidan. Adiósín. Bye. Gracias por acompañarnos una semana más en Estreno con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025.